Uno. Bienvenidos chicos a la parte de viernes segunda semana. El día de ayer estuvimos hablando de liderazgo, estuvimos hablando de toda la parte que engloba el liderazgo en cuanto a las habilidades necesarias para poderlo ejercer, la transmisión de valores, qué tanto el líder es importante detectarlo, por ejemplo, como consultor. ¿Sí? O que de alguna manera transforma las organizaciones. Y estuvimos hablando un poquito de esta parte de los elementos que uno debe de tener para el liderazgo, como por ejemplo comunicación, negociación, etcétera, 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 ¿no? Y el día de ayer estábamos hablando o hablamos, le pusimos la actividad que estaba en Moodle de la segunda semana, la segunda actividad, estuvimos hablando de elementos de liderazgo en una infografía que tenía 50% imagen, 50% texto, aunque en el Moodle decía 90 imagen y 10 texto, ¿verdad? Y ahí le establecimos roles y ya de alguna manera u otra cada quien ya va formando más su idea de liderazgo. Y aparte les pregunté el de qué esperan o cuál es su motivo para poder hacer las cosas, ¿no? Entonces, ahí cada quien tiene como su panorama. Hablaban mucho también de, por ejemplo, tener mejor expectativa salarial. Hablaban también a lo mejor de la parte de ser empresario, ya de TI o gerente por ahí. Sí, también y ya estuvimos hablando de que quedaban pendientes, ¿no? De definirse en la parte de expectativa. Muy bien, entonces, día de hoy, continuando con las temáticas alrededor de habilidades para poder llevar a la consultoría, ¿sí? O que las empresas deben de tener para vida de poder seguir adelante bien, incluso las hacen de todas maneras, pero la diferencia es qué tan bien las haces es el proceso de la toma de decisiones, ¿sí? La toma de decisiones en el liderazgo, y cómo esto, y la idea es tratar de darle un enfoque de cómo las tomas de decisiones en el liderazgo afectan a las organizaciones y cómo éstas al mismo tiempo las tiene que detectar, por ejemplo, el consultor, para poder transformar la organización. ¿Sí? El proceso de toma de decisiones. Todos tomamos decisiones. El quien me diga que no toma decisiones, o una de dos, o está en la cárcel, o no tiene una manera de tener una libertad, por así decirlo, o está mintiendo. Todos tomamos una decisión. Las decisiones nos llevan hasta donde estamos. La idea es hacer más consciente a través de la parte teórica, también aparte de corrientes, cómo se pueden llegar a tomar las decisiones y cómo aplicarlo en las empresas, ¿no? Entonces, empecemos primero con la capacidad de análisis. Chicos, la capacidad de análisis tiene que ver con esta parte de cómo nos descubrimos relaciones, cómo podemos sopesar datos, cómo podemos interpretar alguna de las circunstancias que están afuera, ¿no? Por ejemplo, en otras materias, o tal vez conmigo, ya han visto, por ejemplo, cómo utilizar un diagrama de Pareto, cómo utilizar un diagrama de espina de pescado, un gráfico de control, a lo mejor también un diagrama de causa y efecto. Si me van diciendo check si alguna de esas sí, ¿sí? Que vayamos teniendo, ¿no? O han tenido con otros maestros también incluso diferentes herramientas para poder analizar los problemas, ¿no? Y la idea es, a partir de las herramientas que vamos teniendo, empezar a sopesar la información. Una que sea fácil de tener análisis. FODA. A través, por ejemplo, de un FODA también analizamos las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y a partir de eso determinamos qué son las mejores opciones que tenemos. Podemos ser exquisitos en una edición importante y también, por ejemplo, utilizar una matriz de priorización en donde tú pones así como opciones y les pones categorías y a partir de eso tú decides cuál es tu mejor decisión, etcétera, etcétera. La idea es, entre más herramientas podamos tener, entre más elementos podamos elegir en nuestros análisis, la idea es que nuestras decisiones
van a ser un poco más programadas. Y ahorita vamos a hablar un poquito de programadas y no programadas. ¿Vale? La idea para la mejorar la capacidad de análisis sin necesidad de una herramienta es primero tener los datos de manera imparcial. ¿Sí? Pensemos que tuviéramos que tomar una decisión que requiera análisis. Ojo, si decidir qué desayunar no creo que requiera demasiado análisis, pero tal vez sí algo que sea demasiado importante. A lo mejor, no sé, qué hacer con un primer salario. Otra decisión bastante importante a lo mejor es, bueno, ya la tomaron, ¿qué carrera estudiar? Otra decisión importante es con quién voy a, por ejemplo, si decisiones de si me voy a independizar, etcétera, etcétera. Ahí siempre toma de decisiones complicadas, ¿no? En donde a veces las más complicadas no pasan por un periodo de análisis y después uno empieza a decir, híjole, ¿por qué hice esto, no? Entonces, para evitar esto, de alguna manera, hay que sopesar los datos. ¿Qué datos tienes? Díganme un problema común que requiera así como mucho pensarse. A ver, ¿con quién empezamos? Vamos en el orden que tengo en las pantallas. José, dime un problema común que también requiere análisis. ¿Del trabajo? Del que tú quieras. Trabajo, vida, sociedad, Las veces que pareja. se equivocan al dar el cambio a la gente. A un análisis del cambio. A ver, déjame transformar un poquito eso para poder hacer algo, va, bueno. Por ejemplo, ya. Resulta de ser que hay demasiadas disparidades vaya, de repente cierra la caja José, cierran la caja los personales y todos le metieran mano a la caja, 5 o 6, y de repente todos los días sale un faltante o sobrante, días de faltantes y sobrantes. Eso ya te va diciendo cosas, ¿no? Dices, no manches, alguien puede estar robando, o no, o alguien está haciendo malas cuentas, o alguien está haciendo esto. Y empieza a haber una serie de hipótesis, pero mientras no tenga los datos, no puedes hacer mucho. ¿Sí? Este caso, por ejemplo, de lo que tú comentas, José, yo llegué a saber, por ejemplo, que Carnes Garibaldi tenía ese problema. No en el kiosco ni en el Oxxo porque tienen creo que un mejor sistema de control en eso, creo. Aún así, las personas terminan pagando cantidades de su salario, pero en Carnes Garibaldi no sabía ni siquiera cuánto era el corte del día porque no tenían un sistema per se de las ventas. Entonces, ¿qué pasaba? Había robos hormiga de los empleados montonal. Pero eso se dieron cuenta, y ahorita te lo estoy diciendo lo que era el diagnóstico, pero darte cuenta de eso implicaba muchas cosas. Por ejemplo, hablando de este mismo tema, de los robos, había una persona que tenía diferentes, por ejemplo, diferentes rutas, por ejemplo, camiones, ¿vale? Diferentes camiones, tenía 4 o 5. Chofer A gastaba al día 300 pesos de gasolina. Chofer B, 400 pesos. Chofer C, 350. Chofer D, 700 pesos. ¿Ok? La primera es que tú puedes decir, oye, pues es que se lo robó. Ajá, no tienes la verdad, la veracidad. Son rutas diferentes, son camiones diferentes. Y entonces empiezas, si tuvieras este efecto y tú tuvieras la sospecha de que te estuvieran robando, ¿cómo puedes comprobar si te está robando esa persona o no? Piénsenlo, José, Fer, Adilén, Carmina, ¿cómo puedes pensar si esa persona te robó o no? Y ahí a partir de eso también puedes tener hipótesis y análisis y a través de eso puedes tener un control. Ya tuviste el dato de que chofer A gasta 400, chofer B eran 300, 400, 350 y 700. ¿Ok? Sospechas que su chofer D se lleva dinero, pero todos tienen una ruta diferente, todos tienen un camión diferente, distancias diferentes, etcétera.
¿qué harías? Poner un contador de gente con sensor. Un contador de gasolina, hablo de gas que gastan gasolina. Que uno gasta 300 de gasolina al día, otro 400, otro 350, otro 700, etcétera. Con contador de gente te va a decir de los clientes. Pero aquí hablo de gasto de gasolina. Pues les pongo un rastreador al camión. Perfecto. El rastreador al final del camino indicó que sí están siguiendo la ruta normal. No te ha dado ningún dato diferente. ¿Todo bien? ¿O puede haber otra cosa? Pero vas bien, José, vas bien. Pero, a ver, Fer, Adilén, Carmina, ¿qué más puede haber? Le damos una reafinada al motor, profe. Al de 700, perfecto. Ey, Afinaste el motor y sigue gastando 700. Ujú. Puede ser pues que tal vez tomen alguna ruta y estén haciendo como tipo sus mandados en lugar de estar trabajando como se debe. Ok, ya hiciste el control de rutas y sí está siguiendo su ruta. Cada quien tiene rutas diferentes. ¿Verdad que está bueno? Están buenos los problemas. Voy a empezar a utilizar problemas de ese tipo. Uno tiene la ruta A y gasta 400 pesos al día. Otro tiene ruta B, 350. Ruta C, no sé, dije 300, 400, 350 y 700. Cada quien tiene su ruta diferente. Todos tienen un camión diferente y todos tienen, pero uno gasta 700, casi más del doble que el de la ruta C, ¿sí? Y casi el doble que todos. ¿Por qué el de la ruta D? Pues gasta el doble. Y hace la ruta y te das cuenta, pues sí, sí sigue su ruta. no va a ser un camión viejo, profe. Perfecto. Buena, ya llegaste a un buen punto. Una buena técnica podría ser, le cambio el camión A al camión, el que gasta menos, camión C al camión D, ¿sí? Si el camión C, que gasta 300 en su ruta, sigue gastando 300 y el camión D sigue gastando 700 con ese intercambio, el camión no era el problema. ¿Ok? Imaginémonos que eso pasó. El camión no era el problema. Ya tienes un veredicto de que si te robó, ¿no? Pues todavía no, porque la ruta pues se puede justificar. A lo mejor la ruta es el doble de grande, ¿sí? Otra cosa, otro tip que yo diría es pon al camionero de la ruta D en la ruta C y pon al camionero de la ruta C en la ruta D con el camión, con el camión nuevo, ¿sí? A ver qué onda. Y si en la ruta C, el que era el camionero de la ruta D, sigue gastando 700, felicidades, te está robando gasolina. ¿Ok? Sí. Entonces, ese tipo de cosas tú puedes saberlo a través de hacer controles y a través de empezar a ver, esto está fallando, pero cuando empiezo a ver qué está fallando, empiezo a desmenuzar los problemas y empiezo a decir, a ver, tengo opción esta, pero ¿cómo le puedo hacer? Y sobre todo lo más interesante es a través de qué métrica o de qué control o de qué intercambio o de qué solución puedo empezar a medir la posibilidad de las soluciones. Ojo, no estoy hablando, y no estoy hablando que luego linchen al pobre chofer que diga, se está robando gasolina. No va por ahí, ¿sí? Pero a lo mejor sí era la ruta. A lo mejor, por ejemplo, cuando hicimos el intercambio de camioneros no pasó nada. El camionero de la ruta C gastó 700 y ahora el otro gastó 300 como tal. Bueno, ya te diste cuenta que no fue el chofer.
fue la ruta, ¿sí? O si hubiera sido como anterior, lo del camión, pues sí hubiera sido el camión la solución. Y entonces ya habías dicho, pues hay que cambiar de camión, ¿sí? Etcétera, etcétera. Sí, ya cuando lo afinaste, si cuando lo afinaste, bajó un poquitito a 600, pues ya habías dicho, ese camión, no hay problema. Pero la cosa es, todo este embrollo y todas estas cosas de soluciones no se hubieran dado si no hubieras tenido datos, si no hubieras tenido estadísticas, si no hubieras tenido así como, a ver, ¿por qué estás, hambre de decir por qué está sucediendo lo que está sucediendo? ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, este mismo caso hubiera sido, por ejemplo, desde el lado bueno, ¿sí? Desde el lado bueno, pensando, están ustedes cuatro, pensemos que José vende 10,000 pesos al día, Fer que vende 13,000, Adilén vende 35,000 y Carmina vende 16,000. A ver, ¿qué está pasando para que Adilene venda 35,000 pesos? ¿Por qué los otros están en 13 y ella está llegando a 35? ¿Qué está haciendo bien? ¿Sí? No es para que la haga gerente el día de mañana, pero probablemente lo que está haciendo pueda ser tan bueno que lo repliquemos todos los demás. ¿Sí? O ver qué está haciendo de diferente para poder lograr eso. Entonces, siempre, los datos ayudan brutalmente a la toma de decisiones a través de un análisis. ¿Sí? Digámoslo así, los datos existen si los generas de tu empresa, si no los generas por ejemplo, de INEGI, de bases de datos, de gente que hace investigaciones, etcétera, etcétera. A partir de los datos, lo bien interesante es la interpretación de los mismos. Y la idea es empezar a meternos y a utilizar el ingenio para cómo hacerle para que los datos sean cada vez más útiles. ¿Sí? Hay muchos tips, por ejemplo, cuando estén en la tesis, muchas veces, por ejemplo, la gente hace encuestas, pero quiere resolver directamente con las respuestas que te dan directamente a la problemática. Y resulta de ser que lo más interesante y lo más rico tiene que ver cuando puedes mezclar los datos. Por ejemplo, chicos, imagínense que con una encuesta de 10 preguntas, bien hechas, con tablas y todo eso, se pueden hacer cerca de 200 diapositivas de análisis. Si le encuestaste a mucha gente. ¿Ok? Para ponerlos. ¿Cómo pasa esto? Por ejemplo, Carmina quiere poner una nueva tienda de artesanías, pero todavía no le queda tan claro qué público, de qué tipo de edad, cuál es el sexo que compra más, qué compran más y qué quieren para que de alguna manera, qué condiciones quieren para comprar. Y empieza a preguntar ella. Y entonces, por ejemplo, ella hace las preguntas y si, por ejemplo, se hubiera quedado un análisis normal, si le pregunta a todos, hola, ¿te gustan las artesanías? Sí. Ah, sigues, ¿no? Y ella hace la interpretación. Fíjate que a 1,000 personas que le pregunté, para ser exactos, 1,000 personas que le pregunté, 700 dijeron que sí. Significa que 700 les gustan las artesanías. Se acabó mi análisis. Por supuesto que puede sacar más. Si les preguntaste a 1,000 personas y por lo menos obtuviste datos, por ejemplo, de identificación como sexo y edad, tú puedes desglosar a través de filtros, por ejemplo, oye, ¿cuántas personas de entre tal edad y tal edad en porcentaje me dijeron que sí? Versus la otra edad. Por ejemplo, yo puedo saber qué rango de edad tuvo más porcentajes de que me dijeron sí, les gustan las artesanías. ¿Sí? O a lo mejor algún sexo, o sea, por ejemplo, cuando marcaron el sexo masculino, te dijeron en este porcentaje que les gustaban las artesanías. Cuando marcaron el sexo femenino, les gustaban tales artesanías. Y cuando marcaron, porque ahorita ya está esa tendencia a decir, prefiero no decir mi sexualidad o mi identidad, cuando marcaron esto, marcaron este porcentaje de que les gustaban o no las artesanías. Entonces, a partir de eso, ya, por ejemplo, ya sacaste un dato más cañón, es decir, una tendencia de personas que les gustan las artesanías por tipo de edad y por tipo de género. Ahí nada más, en ese análisis te llevaste fácil unas 7 o 8 diapositivas, y fueron solo 2 preguntas enlazadas.
Entonces, te puede dar, saber utilizar los datos es bien importante para las empresas, ¿sí? Es bien importante para la capacidad de análisis, saber usar datos. O no es saber, sino tal vez dedicarle el tiempo suficiente a interpretar los datos. Creo que todos podemos llegar a saber de los datos, pero empezar a leerlos y empezar a analizarlos es lo importante. Analízalos y sácalos y desglósalos por cada uno de sus componentes. Dice, no te demores tanto en los detalles. Yo en lo particular depende, yo diría, depende de la decisión. ¿Sí? Si la decisión es algo muy importante y muy trascendente, sí es mejor respirar un poco para analizarlo. Si es, por ejemplo, un análisis estadístico para saber si eliges helado de vainilla o chocolate, pues también. No tomes mucho tiempo, ya toma rápido, luego ves las consecuencias. ¿Sí? Y siempre tienes más de una opción. Opción A, opción B, opción C. Muy bien. Herramientas para la capacidad de análisis. Chicos, ¿ubican las tormentas de ideas? Elaine, ¿ubicas las tormentas de ideas? Sí. Fer, perdón. Sí, perfecto. Fer, ¿diagrama de Pareto? No me acuerdo bien cuál es. Perfecto. Diagrama de Pareto es el que es 80-20. O sea, Pareto comentaba que el 20%, que muchas veces, analizando bien los datos y teniendo buena organización de los datos, con el 20% del esfuerzo, resuelves el 80% del problema. O sea, por ejemplo, vamos a hacerlo lo más simple posible y pues, no tengo la capacidad de poner la imagen ahorita, pero por ejemplo, tú tienes una empresa, la empresa de TI, ¿sí? Y le preguntaste a los usuarios sobre determinadas problemáticas que tienen alrededor del software que quieres hacer de TI. Y te sacaron unas 16 respuestas diferentes, ¿sí? Le preguntaste a 1000 personas. Pero te diste cuenta que si ordenas de mayor a menor el problema más común al problema 16, que es el menos común, te diste cuenta que los primeros 4 problemas se llevaron más del 80% de las soluciones y los otros 12 problemas se llevaron el 20%. O sea que son respuestas así como aisladas que no podías clasificar y que las dejaste como sopesadas afuera. Lo que dice Pareto es, ¿para qué te esfuerzas en dar solución a 12 problemáticas que tienes ahí que son aisladas? Mejor darle solución a las cuatro que tienes que son muy populares. Es lo que habla Pareto, en pocas palabras, con esta parte de 80-20. Entonces tú vas sopesando las más importantes. Digámoslo así, es como cuando vieron, no sé si recuerdan, 100 mexicanos dijeron, que decían, las 6 respuestas más populares están aquí y una tenía el 67 de 100, pues no manches, atiende esa como la primordial, le pones el orden de lo importante a lo más popular, a lo que más se contestó o a lo que más sucede, ¿sí? Y a eso le inviertes más dinero. A andar invirtiendo en los 16 tipos de problemas de la misma cantidad y le des solución a una persona y no le des solución a 67. Entonces por ahí va. ¿Sí? Entonces, diagrama de Pareto, ya por ahí. Árbol de causas y efectos, chicos. Carmina, ¿sí ubicas? ¿No lo ubicas? ¿No es el pescado, da, profe? Cerquita, muy cerquita. El de árbol de causa y efecto se parece mucho al de pescado. Es el de donde pones literal un arbolito y pones arriba el problema central, como del pescado. Las causas del problema, que como el pescado mismo también pone las causas y subcausas, pero abajo pones el efecto, o sea, sé qué consecuencias da cada una de las causas que pusiste ahí abajito, ¿sí? A partir de eso, hay una herramienta que a mí me gusta todavía más, o sea, más bien, se complementa árbol de causas y efectos con otro árbol, es la continuación.
el de medios y fines. Y haz de cuenta que lo padre del de medios y fines es que transformas una oración que viene en problema, la transformas en un marco de solución. ¿Y cómo lo haces? Lo lees de abajo hacia arriba y como positivo. Por ejemplo, dices, la drogadicción en Colima y una causa, ¿no? Pues es que existen problemas, de atención, infantil, los niños los dejan muy solos y pues los niños allá empiezan a tener problemas por eso. Consecuencias, pues existe una soledad, ansiedad, depresión y que causa que haya drogadicción infantil en Colima. ¿Ok? Entonces, la de causas y efectos, la de medios y fines, empieza a hablar desde abajo hacia arriba. Si podemos atender, no, perdón, de medio, ahí sí va a ser de medio. Si podemos atender a los niños en edad temprana y podemos estar haciendo un programa que acompaña a los niños, no van a sentir van a sentirse acompañados abajo. Ahora me voy abajo. Van a sentirse acompañados, van a sentirse más seguros y por lo tanto más felices y por lo tanto disminuiremos la tasa de drogadicción infantil en Colima. Ese es el árbol de causa-efectos con el de medios y fines y se vuelve bastante bueno para analizar. Te empieza a dar proyectos, te empieza a dar ideas de qué es lo que requiere la gente a partir de eso. Muy bien. Entonces, estos tres son los que estaba 100% seguro que más o menos se habían visto. El diagrama de relaciones es un derivado de estos. El diagrama de relaciones lo que hace es, juntas a un grupo de personas, ponle tú a la organización, un grupo de 50 personas. Imagínense como cuando hay votaciones, las haces votaciones secretas, les dice, a ver, tenemos un tal problema, vamos a hacer una tormenta de ideas del problema, pero en la tormenta de ideas es más habladito. Por ejemplo, están 50 personas y empiezo a decirles, oye, tenemos este problema, ¿qué podemos solucionar? Cuando hacemos esto, normalmente opinan los líderes o opinan las personas que son la minoría parlante. Le llaman la minoría parlante a aquellas personas que no tienen miedo por participar y están hablando. ¿Y qué sucede? Normalmente la mayoría silenciosa se recarga en la minoría parlante para todas las ideas. En el diagrama de relaciones lo que haces es le das voz a la mayoría silenciosa. ¿Sí? ¿Cómo lo haces? A través de en vez de que hablen, les das hojitas, a través de eso, con las hojitas empiezan a llenar los datos de, por ejemplo, cómo lo solucionarían, y tú ya tienes todas las hojitas y ya los tienes ahí. Y a partir de eso, de lo que te escriben en las hojitas, tú las vas poniendo todas las hojitas y vas poniendo con flechas cuál se relaciona con cuál. A través de eso ver cuál la que tenga más conexiones es la que vas a hacer. ¿Sí? O sea, mira, si todos abordamos un problema, pero fíjate que salió que de los 50 post-its, 4 dijeron lo mismo, entonces los pongo donde mismo, pero hubo situaciones similares, entonces, y que se conectan. Si haces una, haces la otra, entonces la pones con flechita y empiezas a conectar las flechitas. Aquella que tenga más conexiones de flechitas es una mejor solución. ¿Sí? Y el diagrama de afinidad es parecidísimo al diagrama de relaciones. La única diferencia es que haces con los papeles. En los papeles nada más los vas agrupando. Y ya que los tienes agrupados, pones como 7, 8 categorías. Ahora sí, haces otra votación. Haces otra votación en donde les dices a las personas, oye, piensa de estas 7 posibles soluciones, ¿cuál es la mejor? Hasta cuál es la peor. Y todo por silencio, todo por votación, y a partir de eso empiezas a interpretar los datos. O sea, en pocas palabras y en resumen, estas dos últimas te dan demasiada voz, así debería ser, a la mayoría silenciosa. Porque la mayoría silenciosa recarga su opinión en la minoría parlante. ¿Vale? Entonces, en este caso, los 4 participan más o menos de la misma manera. Pero imagínense que si el grupo fueran de 50 y hubiera una persona que siempre estuviera participando nada más. Entonces, ¿qué pasaría con los 249? Los 249 se recargan en las ideas del uno que habla. Así sucede normalmente. Entonces, para evitar eso, haces votaciones secretas. ¿Vale? Muy bien. ¿Dudas, comentarios, sugerencias? Hasta aquí. Bueno. No, continúa. Entonces, mecanismos para tomar decisiones. Estuvimos hablando de las decisiones, pero estuvimos hablando de la capacidad de análisis para la toma de decisiones.
Al final del camino, unos buenos métodos para tomar decisiones nos llevarán a un buen puerto en la planeación estratégica, ¿sí? Todos tomamos decisiones, las cosas es bajo qué tomamos decisiones. Yo hago siempre una recomendación, nunca tomes una decisión importante en tu vida o demasiado contento o demasiado triste o demasiado enojado con la situación. Porque todas las decisiones que tomes ahí las tomas desde la emoción directamente y no se toman desde el análisis profundamente. Hablo de las decisiones más importantes. ¿Ok? Entonces, hay que prestar mucha atención a todo este tipo de cosas. Y hay que checar los métodos para tomar decisiones. ¿Sí? Sí debe haber cierto riesgo. Se dice, por ejemplo, hay un autor, Peter Drucker, que habla de que cuando en toda empresa importante alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Pero una decisión valiente no es lo mismo que una decisión precipitada. Valiente es decir, ¿sabes qué? Tengo estas cartas, tengo estas posibilidades, nos vamos a aventar. Pero a diferencia de decir, pues vamos a ver cómo nos caemos y a ver qué onda. ¿Sí? Hay maneras de poderse tomar decisiones valientes. ¿Vale? Entonces, va por ahí. ¿Qué características tienen las decisiones o las tomas de decisiones? Las tomas de decisiones son actividades humanas conscientes. Normalmente tomas decisiones basado en tus historias de vida. Si hablamos de tus decisiones personales, las decisiones organizacionales, ¿en qué cambia? Recuerden, las organizaciones son un grupo de personas. Entonces, lo único que cambia es las decisiones basadas en la experiencia en el ramo de un grupo de personas, ¿sí? O del sistema mismo, ¿sí? El proceso tiene que ver con la interacción de los miembros de la organización, de parte del sistema. Influye muchísimo las condiciones del entorno cuando se toman decisiones. Por ejemplo, estamos tomando la decisión todavía de estudiar en línea porque todavía hay COVID. Esa es una decisión que tomamos todos los días, ¿sí? Hay un componente de proceso de gestión global. O sea, cómo está funcionando la globalización, cómo está funcionando esto para poder tomar nuestras decisiones. Y de alguna manera, toda decisión implica un riesgo y una renuncia. ¿Quieren saber por qué? Toda decisión toma un riesgo y una renuncia. Chicos, ahora sí me voy a lo más simple. Vamos a una decisión no pensada. Creo que he utilizado a José, has hablado, Fer, has hablado, Adilén, cuéntame, ¿estás ahí? Esa es la que no he escuchado. Carmina, sí, Adilén, perfecto. ¿Cómo, profe? ¿Estás ahí, verdad? Sí. Ok, perfecto. Imagínate que vas a una heladería y tienes, y hay de 4 sabores, de vainilla, limón, chocolate y fresa. ¿Ok? ¿Cuál eliges? Limón. Limón, perfecto. Al elegir limón, ¿qué no elegiste? Vainilla, chocolate y fresa. Exactamente. Entonces, implica que renunciaste al sabor del chocolate, de la vainilla y de la fresa. Entonces, toda decisión implica una renuncia. Cuando se toma una decisión interesante, implica renunciar a las otras partes. ¿Sí? Entonces, es bien importante cuando tomas una decisión, cuando es una decisión demasiado importante, sepas el costo de oportunidad. Se le llama costo de oportunidad a aquellas decisiones no tomadas y económicamente cómo costaron. Porque en teoría, si tú fueras la única cliente de esa heladería, tuvieron que producir un helado de chocolate, uno de vainilla, uno de fresa y uno de limón para que tú pudieras elegir el de limón. O sea, ¿qué pasa con los otros 3 productos? ¿Sí? Entonces, si tú fueras la única cliente del mercado, pues los otros 3 productos se van a la basura. Y costó producir los otros 3 para poder que tú eligieras. Costó elegir 4 para que tú eligieras uno. Tú dices, bueno, pues es que no soy yo única en el mercado y no manches, no van a hacer un negocio para que una persona nada más compre. Pero esto se multiplica por N cantidad de personas que están en un segmento de mercado o en un entorno, perdón, de mercado.
Y a partir de eso se generan los costos de oportunidad, que es parte económica. Hablando desde la parte, por ejemplo, ambiental, ¿cuánto nos toca ambientalmente producir para que la gente elija un producto? ¿Y qué pasa con los productos que no son elegidos? Por ejemplo, en la comida hay un porcentaje de comida que se tira, ¿sí? En la tecnología hay un porcentaje de tecnología que nunca se compró y que nada más se quedó como desecho. ¿Sí? Etcétera, etcétera. No es para ponerlos deprimidos, pero nada más para que sepan que la toma de decisiones implica siempre una renuncia, ¿sí? Digamos que tenemos en nuestro set o en las empresas normalmente tenemos como si fuera una mochila, ¿sí? Tú puedes meter muchas cosas en la mochila, pero no te cabe todo en la mochila. Habrá cosas en las que no puedas meter ahí y también funciona así, ¿sí? Entonces, a partir de eso, tú sabes en la toma de decisiones qué quieres cargar, qué quieres cargar en esa mochila. Muchísimas gracias, Aileen. Entonces, dentro de esas tomas de decisiones, pues bueno, hay decisiones que afectan tu futuro, hay decisiones que son irreversibles, una vez que las tomas no hay vuelta atrás, y amplio impacto, y todas estas son las que requieren un análisis serio, búsqueda de alternativas. Por ejemplo, Carmina, cuando compres casa, por ejemplo, una vez comprado la casa, a menos de que tengas mucho, mucho dinero, pues búsqueda de compra de casa es una decisión importante y trascendental. Entonces ahí sí, pues dices en qué colonia, de qué manera, ta. Muy bien. Y así, ahorita después ya regreso con José y con... ¿Se vuelven a conectar, por favor?